Creo que Culiacán no está yendo con la rapidez que requiere. Hoy Culiacán se ve menos competitivo que antes. Los estados reciben un puñito y los gobiernos municipales reciben migajas. Se tiene que hacer un plan estratégico que Sinaloa mire sólidamente hacia el futuro apostándoles. Se tiene que hacer un plan estratégico que Sinaloa mire sólidamente hacia el futuro apostándoles. En este problema tan serio que tiene Sinaloa, si juega solo el gobierno, va a perder solo él, pero el gran perdedor sería el Estado. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Diálogos por Sinaloa. Este programa que nace para escuchar voces de expertas, de expertos en diferentes temas, de personas trascendentales y que, bueno, es importante para Sinaloa su análisis y su perspectiva de lo que estaba sucediendo actualmente. Déjenme comentarles que estoy feliz de tener un invitado de lujo a este episodio de Diálogos por Sinaloa. Un gran ser humano, un hombre de familia, un culichi, un sinaloense ejemplar que ha ostentado diversas responsabilidades. Yo pudiera estar hablando aquí todo el programa solamente de su trayectoria, de su currículum y del legado que le ha dejado a Sinaloa, pero pues quisiera primero agradecerle al licenciado Aarón Irizar López, un hombre muy conocido en Sinaloa y en el país. Y bueno, pues me gustaría que usted se autopresente. Gracias primero por aceptar la invitación, por estar en este programa, que es el primero, pero espero que no sea el último, sino que haya más. Depende del rating, licenciado, y usted tiene mucho. Diputada, muchas gracias por invitarme. Muchas palabras pues son de elogio y te las aprecio sinceramente, ¿no? ¿Qué me definiría yo como un sinaloense orgullosamente sinaloense? Casi más sinaloense en mi orgullo que como mexicano. A pesar de el desprestigio que se ha generado de nuestra tierra y también de nuestra gente. He tenido una carrera larga como legislador. He sido diputado local, 2 veces diputado federal, senador de la República. Tuve el privilegio de ser alcalde, una enorme y creo yo que la más bonita de mis responsabilidades. Y en el gobierno, pues fui servidor público en el área administrativa, fui director general, subsecretario y secretario. Fui delegado de la Sede Sol. Y ese es mi paso a través de muchos años en el servicio público. Soy también orgullosamente priista. No cualquiera se anima a decir con las palabras completas de ser orgullosamente priista. Tengo más de 50 años en el PRI. Un PRI que lo he visto en los aciertos, un PRI que he visto en los errores, un PRI que lo he visto en el crecimiento, pero también lo he visto en la decadencia. Pero más que nada, soy amigo de Paola Gárate, soy su admirador, la reconozco como una diputada muy atenta a la problemática que vive en nuestro querido estado y que tienen que ver también con nuestro gran país. No, hombre, muchas gracias, pues palabras que comprometen, porque además sabe que es bien correspondido en esa valía de la amistad que hemos conformado, y además de amistad, pues un gran respaldo, pilar y guía, ¿no? Porque le ha tocado caminar mucho más que lo que nos ha tocado a nosotros, y esas experiencias y de pronto esos tropezones son buenos a quienes nos gusta aprender de otros y no irnos de bruces. Aunque nos damos los propios de todas maneras, esos a veces no se pueden esquivar, pero es fundamental. Un hombre que se preocupa y se ocupa del estado de Sinaloa y de Culiacán. Y para entrar en materia, porque se nos va a ir como agua el tiempo, estoy segura, quisiera iniciar preguntándole,
¿cómo ve la evolución de Culiacán? Cuando usted fue alcalde, ¿qué Culiacán veía? ¿Cómo recibió? Pero sobre todo, ¿cómo ha ido Culiacán evolucionando en estos últimos 10, 15 años? Pues mira, como lo sabes y lo saben los que vivimos aquí, Culiacán es el centro poblacional más importante del estado. Aquí se asientan los poderes económicos más fuertes del estado, el poder político, el poder de los partidos, el poder de la iglesia e incluso el poder de los poderes fácticos. Eso lo hace ser una capital muy dinámica, que obliga a tenerle una atención permanente para convertirla a esta ciudad y municipio con el mismo nombre, en su gran reto en hacerla la ciudad competitiva. Hoy no nomás compiten las empresas, no nomás compiten las personas, compiten las ciudades para ser mejores y ganar la potencialidad del asentamiento, del progreso, llegando también a empresas competitivas y generando mayor bienestar y mayor calidad de vida en general. ¿Cómo veo a Culiacán? Culiacán, ciudad y municipio con el mismo nombre, empieza su gran desenvolvimiento a raíz de la primera obra hidráulica importante en el estado, que fue la presa Sandalona, y que emergió con una gran semilla de hacer una agricultura competitiva, una agricultura de riego. Y vinieron asentamientos de hombres de otros países, griegos principalmente, y potencializaron la agricultura, hicieron riqueza a la agricultura, y obviamente Culiacán empezó a emerger ya como una ciudad donde había más dinero, donde había más progreso, pero en ese Culiacán todavía no llegaba a tener las obras sustantivas que hacen que una ciudad o municipio sea más sólido. Todavía teníamos en esas escasas colonias que tenía la ciudad de Culiacán, la enorme mayoría no tenía drenaje, incluso no tenían agua potable, lo que más tenían era energía eléctrica. Y no había problemas graves de inseguridad. Y fue creciendo Culiacán y fue alcanzando poco a poco a convertirse en una gran ciudad como lo es ahorita. Pero este crecimiento de desarrollo como ciudad y como municipio no es muy lejano. Porque los que ya tenemos añitos, el Culiacán que alcanzó a modernizarse, yo creo que tiene aproximadamente unos 30 años. Cuando se empieza a ver ya más calles pavimentadas, ya más drenaje, más obras sustantivas que le dan una calidad de ciudad. Más desarrollo, más desarrollo. Pero yéndome a la pregunta de los últimos 15 años, creo que Culiacán no está yendo con la rapidez que requiere una ciudad y municipio que tiene, pues no lo sé exactamente, pero con 1 millón de habitantes. Dicen que cuando una ciudad o municipio alcanza a tener su primer 1 millón de habitantes, ya no se detiene. Podrá moverse lento, pero no se detiene. Ni aún esta crisis que hoy padecemos por otros factores hacen que este monstruo urbano camine lento, pero no puede estar tan estático, ¿no? Porque las necesidades están presentes y obligan al crecimiento urbano, a los satisfactores propios del urbanismo. Y Culiacán venía una ruta muy sólida.
incluso se miraba un Culiacán hasta más bonito. Nacen en los últimos 15 años, o tal vez 20, nuevo malecón. A mí me tocó el nuevo malecón, siendo alcalde. Nacen más vialidades y se ve un Culiacán mejor. Se amplía el indicador de colonias con mayores servicios, agua potable, drenaje, electrificación. Pero nos alentamos. No quiero, a lo mejor se puede prestar que se sesgue porque yo fui alcalde y fui alcalde con muchas ganas y mucha emoción en un gobierno de otro partido. No es un tema de partido, es un tema de realidad. Hoy Culiacán se ve menos competitivo que antes. Producto de que el gobierno puede ser que tenga menos dinero o porque no esté en un régimen propiamente de la prioridad de hacer las obras que detonan el desarrollo. Por ahí vi que el gobernador inició una obra que hay que reconocerlo, es una obra importante que puede mejorar el desahogo vial de la ciudad, pero sigue siendo una obra muy modesta de los últimos años, ¿no? Es tan fuerte la necesidad urbanística de Culiacán que no se pueden postergar. Tú postergas esas decisiones que tienen que ver con obras sustantivas de urbanismo, atrasas el progreso de Culiacán y atrasas también su competitividad. Hoy te sales de Culiacán y te encuentras otras ciudades que nos van ganando. Y eso pues no debe permitirse. Creo que es un tema muy vivo y que los alcaldes y el gobierno federal y el gobierno del estado tienen que conjugar esfuerzos para construir las mejores decisiones que le peguen sólidamente al crecimiento ordenado y urbanístico de Culiacán. ¿Por qué? Porque además de generar mayor calidad de vida, genera la oportunidad de que venga con él más progreso, más empleo, más vivienda. Si ustedes lo ven, trajimos una ruta donde veíamos un Culiacán que iba recio a ser una ciudad más moderna, más bonita, pero tuvimos un paro en seco. Ahora, puedes decir, es que este paro tiene que ver con esta amarga y triste realidad que estamos viviendo. Por supuesto que tiene que ver en buena parte, pero si la conocemos, esa realidad, es suficiente para tomar decisiones y no quedarnos a que, porque tenemos este problema, no tenemos que actuar. Tiene que actuarse, el gobierno federal tiene que actuar con prisa, sin darle tregua al tiempo, ni al recurso, ni al esfuerzo para atender este Culiacán querido, que queremos que, además de que recupere la paz, siga por la ruta de un crecimiento integral en materia urbanística. Claro, entonces definitivamente coincidimos, hay un estancamiento de ese esfuerzo por crecer, por desarrollarse, pues en estos últimos años y como bien dice, bueno, los culichis podrán juzgar más, ¿no? Pero en estos últimos 7 años, sobre todo las agendas de los alcaldes, todos los días, inauguración de obras, calles, techumbres, drenajes, en fin, y hoy pues no, por allá, cada casa alguna callecita y de 2 metros ahora, una cuadra, pero bueno, eso es Culiacán en particular. Y quiero decirle algo, diputada, que en abono a lo que hicieron otros presidentes municipales, que no fue poco, incluso el propio presidente Salvador Osorio, que en paz descanse, hizo lo suyo, pero los otros alcaldes que todos para mí hicieron un gran esfuerzo por y para Culiacán, dejaron una tarea muy avanzada. Por ejemplo,
la mayor parte de Culiacán ya tenía drenaje, Claro. tenía agua potable, tenía electrificación. A mí me tocó ser la planta de agua potable más grande que hay en el estado, que está en la limita de Taje. O sea, dejaste un activo urbano que de no tenerlo tendrías que hacer esfuerzo. Es decir, tienes mayores condiciones como alcalde actual para dedicarte a otras cosas que ya fueron hechas por otros gobiernos, ¿no? Claro, mencionó algo bien importante porque la JAPAC era ejemplo. Venían personas, funcionarios de otros, no solo de otros estados, de otros países, a ver el funcionamiento de la Junta de Agua Potable Municipal de Culiacán. Llegó a tener reconocimientos internacionales por la calidad, todo estaba sistematizado, pero bueno, lo que toca Morena lo destruye. En fin, esto es Culiacán, pero Sinaloa, licenciado, ¿cómo ha visto la evolución de nuestro estado recientemente, igual 10 años, 15 años máximo atrás, como estado? Yo creo que Sinaloa, yo siento que no ha estado muy bien en el ánimo de los gobiernos federales como para tener una gran apuesta. ¿Será porque nunca hemos tenido un presidente de la República sinaloense? Hoy tenemos un secretario de Agricultura de Sinaloa, tenemos el esposo de la señora presidenta, pues también es de Sinaloa, y el secretario de Hacienda, donde están los centavos, es de querencia muy sinaloense. De hecho, vivió mucho tiempo en Los Mochis, pero no se ve la mano amiga como para que en estos tiempos tan difíciles llegue el recurso para salir adelante, ¿no? Ojalá que el día de mañana, de la mano de la presidenta, le metan a Sinaloa, ¿no? ¿Qué veo de Sinaloa? Que hemos sobrevivido, hemos avanzado lentamente, más lento en estos tiempos que en los tiempos anteriores. Puede ser que el tema sea que la situación financiera del país haga que los gobiernos del Estado no tengan dinero, y si no tienen dinero, pues no pueden hacer. Pero el efecto para el Estado es un efecto que no es positivo. No hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, baja el empleo y baja el desarrollo y pega el desaliento. Pero voy a ponerme en el foco del gobierno federal, que es donde están los centavos, es donde ahí está el dinero. Los estados reciben un puñito y los gobiernos municipales reciben migajas. Es un desequilibrio en materia de descentralización financiera que sigue siendo muy injusto, ¿no? Mi visión es que no ha habido un apoyo integral para ver a un Sinaloa que platique con el tiempo, que platique con el futuro, para hacer y tomar decisiones en las partes sustantivas que tienen que ver con hacer un Estado también competitivo. A ver, te digo. Nosotros nos hemos dedicado casi de origen, fundamentalmente, a la agricultura y a la pesca. Actividades primarias. El turismo y poca minería. Pero lo que tú decías en cuanto a las actividades primarias, ninguna de esas hace un Estado rico. Ninguna de esas hace un Estado de gran productividad. Te hacen que te sostengas y que avances lento. Los que avanzan rápido son los que le apuestan a la industrialización, a los puertos. Y tenemos puertos importantes. Y a la industrialización de los productos como de los que tenemos en la agricultura. Nosotros consumimos mucho pasta de tomate, pero no la hacemos aquí.
jugos de tomate. El tomate y lo compramos más caro luego enlatado. Entonces, en esa situación estamos totalmente fuera de foco, desalentados, y que se tiene que buscar en el futuro. Se tiene que hacer un plan estratégico que Sinaloa mire sólidamente hacia el futuro, apostándoles. Pero hay algo que nos ha fallado. Yo les quiero platicar que cuando fui presidente municipal de Culiacán, Toyota tuvo interés en poner una planta en Sinaloa. Les parecía un estado estratégico. Y vinieron, nos pidieron información y todo lo que tú quieras. Y no pasó Sinaloa. Y curiosamente cuando me informan, dice, es un lugar, la gente alegre, hay muchos jóvenes, hay suficientes centros de educación superior. Tienen agua, me dijo. Son un estado parafronterizo, poco más de 1000 kilómetros del mercado más grande del mundo. Tienen ferrocarriles. Tienen puertos. 2 puertos. Hasta me platicaban, Altata puede ser un puerto, pero con recursos. Es un puerto natural, pero puede ser un puerto competitivo. De hecho, por ahí nos invadieron los franceses. En aquellos tiempos. Entonces tenemos 2 puertos estratégicos como Topolobampo y Mazatlán, que qué bueno que el gobierno federal está por detonar Topolobampo, pero no son suficientes para dar el gran brinco. Necesitamos energía barata, necesitamos gas. Y los japoneses dijeron, todo está muy bien. Tienen incluso un marco laboral bastante aceptable. En Sinaloa no hay huelgas, pero no tienen energía barata. Y si no hay energía barata, pues no vamos a traer a ninguna empresa que valga la pena. Entonces, ¿qué es lo que veo yo en Sinaloa que ha hecho que no tengamos la competitividad que merecemos? Es que no tenemos un plan estratégico. Nosotros no sabemos para dónde vamos. ¿Cómo vemos a Sinaloa en el 2050? ¿Cómo? Así caminando despacito con la agricultura que mañana nos ponen aranceles, mañana nos los quitan. ¿O cómo? ¿O a rato nos van a poner aranceles en la pesca? Sí, no. Entonces, necesitamos construir un andamiaje de fondo para ver a un Sinaloa que sea más promisorio y solamente esté en un camino integral, que es tener gas, tener puertos muy competitivos. Tenemos la fortuna de tenerlos. Bueno, pues hay que invertirle a ellos. La riqueza de grandes países se inicia y parte en sus puertos. La historia te lo dice. Te dice que hay lugares donde por sus puertos son estados estratégicos y obviamente se vuelven ricos. Entonces yo creo que ese es el Sinaloa que yo veo, y que los esfuerzos que han hecho los gobernantes, incluso el que está haciendo actualmente, creo que el Topolobampo es interesante, son importantes, pero no son suficientes. Suficiente es hacer un plan rector que platique con el tiempo, que vea su tiempo, a ver cómo vamos a hacer. Porque tú le preguntas a cualquier sinaloense, oye, ¿cómo te ves en el 2050? 2060. ¿Cómo se ven las generaciones de los muchachos que van a salir y meterse al mercado? Con no alcanza. Por eso es que yo creo que ese es el Sinaloa que yo quisiera que reconstruyéramos. No es un tema solamente del gobierno, es un tema de mucha participación. De participación del gobierno federal decididamente. Yo recuerdo cuando estaba como diputado, incluso como senador, antes nosotros, los diputados federales, pues conseguíamos recursos del presupuesto. Hoy ahorita no consiguen ni una paleta. Entonces, se conseguían cosas.
Y incluso se quedaba uno con el corajito, porque yo veía lo que le metían al puerto de Lázaro Cárdenas, al de Veracruz, al de Manzanillo. Era una bicoca lo que le metían a Mazatlán y cero Topolobampo. Y digo, pues ¿de qué? Que no somos patria, que no somos los mismos, que no es el mismo país. Entonces fuimos rezagándonos cuando nosotros también tenemos una posición estratégica de nuestros puertos. Pero no sé qué juego de interés había que la apuesta de inversión a nuestros puertos ha sido muy modesta y relativamente significante. Muy regateados. Entonces un plan que platique con el futuro, dice. Esa me responde más hacia dónde debería de ir Sinaloa, cómo nos vemos en el 2050. Pero ahorita que mencionó, cuando estaba como diputado federal, particularmente como senador, que recorría el estado, que estaba cerca de las necesidades, que también en el 2016 estuvo en la sucesión al gobierno del estado. Y bueno, la Vox Populi en Sinaloa, pues era esa, ¿no? Que el candidato podía ser usted. A lo mejor, no el 2016, pero yo quisiera, no sé si usted se ha preguntado, si usted fuera el gobernador ahorita, con esta situación tan compleja, ¿qué haría? ¿Qué nos está haciendo? Mira, es una pregunta muy sólida. Yo creo que lo primero que hacer como gobernante, tienes que pasar lista de presencia todos los días, pero con la sociedad. Y yo me olvidaría de cualquier visión de partido y pasaría lista de presente como primer soldado de lucha para mitigar esta problemática. Y mantenía un enorme diálogo con los actores políticos o los factores de influencia en el Estado, es decir, universidades, sindicatos, la propia iglesia, los propios partidos. Un problema de grandes se resuelve también en una mesa de grandes. Y ahí en esa mesa de grandes, encabezadas por el Ejecutivo, dialogar con una limpieza, te diría, política, solamente pensando en Sinaloa, cómo entrarle a un problema de fondo. Porque ahorita como estamos, parece ser que el gobierno del Estado juega solo. Y tú dices, es que le ayuda al gobierno federal, pero son dos entes que tienen la misma responsabilidad. Y se empieza en el juego natural de las palabras, es que estamos muy bien coordinados con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, pero vemos que no es suficiente. En este problema tan serio que tiene Sinaloa, si juega solo el gobierno, va a perder solo él, pero el gran perdedor sería el Estado, seríamos todos. Yo creo que debe jugar, como lo dije, el Estado en sí, el gobierno federal, estatal y municipal, y por otro lado la sociedad. Hoy pareciéramos ser que este es un Estado que no tiene sociedad, que está esperando que de manera natural se mitiguen los problemas. Y cuando no se tiene sociedad, pues se apagan los liderazgos o no hay liderazgos. Y levantar y construir el ánimo de la sociedad se vuelve muy complicado. Yo te pregunto, todas las expresiones que tú dices, a mí me parecen certeras. La política no es un tema personal, no es un tema de estar en contra de la persona, del gobernador, del presidente. Es un tema de que la política tiene que tratarse como es para mejorar. Entonces, muchas veces la política se toma más bien como señalamientos de carácter personal y no es así, claro. Ni debe ser. Entonces,
la sociedad está en una transición para mí muy triste, lamentable, porque no se conmueve con nada. Si matan 10, 20, nomás se lee en el periódico, se escucha en la radio y queda una triste lamentación, pero no pasa nada. Pues lo mismo pasa con el gobierno. El gobierno dice, pues estamos haciendo lo propio. Por eso creo yo que debe ser en una mesa de grandes, sentarse grandes, a ver qué vamos a hacer juntos, para que cada quien ponga su parte, ¿no? Si no, nos vamos a pasar tiempo, y de repente vamos a ver que hay nubes blancas y por una aparecen las nubes negras. Hay aliento, inmediatamente aparece el desaliento. No es una situación que deseamos los sinaloenses por lo que nos está pasando. Nos urge encontrar un remanso de paz. Nos urge convencer a los que tienen dinero para que le apuesten a Sinaloa. Hay gente que ha hecho mucho dinero bien, o sea, con trabajo serio, digno, competitivo. Legal, pues. Legal. Pero necesitamos que no abandonen a Sinaloa. No en una crisis que diga yo me voy con mi familia y nos dejan ardiendo más al Estado. Todos tenemos que tener una corresponsabilidad en un buen plan para que Sinaloa deje esta situación que para todos es lamentable. Incluso, yo digo, el gobernador Rocha tampoco quisiera que hubiera un fenómeno de esta naturaleza. Pues no hay esa perversidad. Pero tenemos ese monstruo que carcome la vida incluso familiar. Entonces yo creo que es urgente. Y miren, parece ser que la visión es una visión de carácter de policíaca, de más ejército, más policías, mejor armamento, mejores carros para combatir. Es una parte muy importante, pero no va a ser suficiente para acabarlo eso. Nada sustituye a una buena política. Nada sustituye a la capacidad de encontrar las decisiones en la realidad que tenemos para salir de este marco negativo en el que está Sinaloa. Hoy la gente nos habla no para preguntarnos más que si cómo están. Claro. Pero no cómo están de saludo cordial, sino de sigues vivo, ¿no? Sí, ¿cómo están? O sea, nos ven ya como un estado enfermo socialmente y eso no lo es. Sinaloa es inmensamente grande, mucho más grande que estos problemas. Si los doblas, estos problemas que hay, se quedan chiquitos con la emoción, el talento, la entereza que tenemos los sinaloenses para salir de este bache. ¿Qué es lo que hay que hacer? Despertar esta energía. No hay una energía más poderosa en la tierra que la energía de una voluntad despierta, de una conciencia viva para salir de esto. No necesitamos ni siquiera cañones ni bombas atómicas, necesitamos despertar esta energía que para mí está apagada. ¿Y cómo cree que se pueda lograr eso en este lapso, en este periodo que resta de gobierno local? ¿O cómo reconstruir de aquí a 2 años? Porque también parece mucho, pero es la última etapa de este gobierno y ya todo el mundo está hablando más bien de lo que sigue, ¿no? El propio gobierno, propios funcionarios, propios representantes del partido que está destruyendo el país ya. Es que ahorita agregar ese tema ahorita no ayuda. Hay que ser sensato. Es decir, el caballo está muy flaco como para que ya te le quieras pensar en montar. Dicho ranchero.
si lo montas se te va a pandear. Yo creo que el tema es muy serio, como creer de que habrá que fascinarse porque en el gobierno de Morena les está pasando esto para que lleguen otros. No, eso es un tema de egoísmo político, perniciosamente político. Yo creo que lo que hay que pensar es de conjunto, pues, claro, y actuar de conjunto. O sea, los legisladores, los actores, tienen que salir a batirse por el problema. Es decir, ahorita ya casi no es un tema de leyes, es un tema de actitudes. Los legisladores, sin distingo de partidos, puedo decir que es una idea de sueño, pero tiene que hacerse. No está agotada la política, ni están agotadas todas las decisiones en los sinaloenses, hablo de gobierno y no gobierno, como para que estemos vencidos esta realidad. ¿Me entiendes? Hay un nicho de inteligencia, creo que allá en el gobierno y acá en los que estamos en la sociedad y los que están en los partidos, para conjuntar. Y cuando vengan los tiempos de las elecciones, pues a convencer y ganar la confianza de la gente, porque los que están ahorita les van a cobrar por las cosas que no han hecho bien. Y creo que es lo justo. Y les van a aplaudir por las cosas que han hecho bien. Pero los que no están en el poder, pues tienen que hacer un trabajo de fondo. Pero ¿para qué? Ahorita no es tiempo de ir por el poder. Ahorita nuestro problema no es mantenernos con vida, es mantener con vida a los sinaloenses. Es cómo salimos de este bache. ¿Quién le saca las cuentas al tema? Dice pues, que se han perdido 15,000 empleos. Cuando se pierda uno es malo. Que se han perdido tantas vidas, pues una vida que se pierda es malo. Entonces, ahí está el monstruo. Y entre todos lo tenemos que pisar y arrancarle la cabeza. Totalmente. Y para cerrar con broche de oro, Licenciado Irizar, en esta reflexión que hacemos, ¿cómo concatena? ¿Cuál es su visión de la política nacional? Y obviamente con esta situación que estamos teniendo actualmente y a futuro. Mira, yo no puedo negar que soy una gente que tiene una visión pues contraria a como lo está haciendo un gobierno, como lo está haciendo el actual gobierno. Sí creo que un gobierno debe atacar la inequidad y debe apoyar siempre en su agenda a los que más lo necesitan. Eso es plausible. Pero no creo el que ayuda sin corresponsabilidad. No es dar el pescado, sino enseñar a pescar. Sobre todo en un país donde somos muchos y son muchas las necesidades y es cuando más necesitamos que todos tengamos una corresponsabilidad que tenga un efecto para la propia ciudad y para el propio gobierno. Yo creo que el gobierno debe entender de que es un ente que juega solo, es México con el mundo y mundo con México. En la medida que se pierde esa visión, los efectos serán devastadores. No puede un país, a menos que quiera estar empobrecido, seguir con una política que no tenga esa visión. Creo yo que de aquí a 40, 50 años, los cambios que puedan ser para buscar un modelo tienen que ser un gradualismo. Si bien es cierto
que el capitalismo ha sido a veces demasiado atroz, salvaje, pero también la inteligencia te alcanza para crear un modelo más de control, más de esto. ¿Por qué? Porque la riqueza, entenderlo, pues está súper concentrada. Y mientras suceda ese fenómeno, no haya un humanismo empresarial, pues van a ser los problemas de violencia, inseguridad, migración, narcotráfico, injusticia. Pero aún así, creo que México no puede construir un modelo que nos lleve, porque así está clarito, un modelo que nos diga, vamos a parecernos a Venezuela. O un modelo que dicen, vamos a parecernos a Cuba. Un modelo parecido al de Nicaragua. Entonces dices, oye, pues si nadie quiere ir ni a vacaciones allá. O quien dice, incluso los que están en gobierno, me dice, yo ahora que termine el gobierno me voy a ir a vivir con mi familia a Venezuela. Ninguno. Los de allá se quieren salir y yo no veo que nadie quiera entrar. Entonces desde ahí te das cuenta de que no es el modelo propio. Sí creo un modelo que debe de tomarse decisiones el gobierno para que haga un gobierno más justo, más equitativo. Pero ese apunte de tanta política parecida hacia allá no es la mejor ruta para el país, es la que yo creo. Y máximo en un periodo tan corto de tomar tantas decisiones que en esa ruta no nos sirven. Y menos cuando tienes una megadependencia con un país megapoderoso como es Estados Unidos. O sea, a ver, tú le haces banderitas al gobierno diciéndole, aquí nosotros queremos ser socialistas o comunistas o como le quieras poner. Y aquellos alzan la bandera más grande y dicen, no, nosotros somos capitalistas y queremos nuestro modelo es este. Y te pones a sacar las cuentas entre uno y otro. Nuestra codependencia de ellos es brutal. Si los americanos dejan de vendernos solamente gasolina y gas, México entra en crisis en 7 días. Y si nos vemos a la cuestión al sistema alimentario, que estamos totalmente errados en una política agrícola, México se muere de hambre el día si nos cerraran las fronteras. ¿Por qué? Porque importamos la mayor parte del arroz, la mayor parte del frijol, la mayor parte del maíz, la mayor parte del trigo, la mayor parte del soya. Y hay épocas de crisis del mundo, de un país te dice, ya no sale ningún gramo de arroz o de trigo o de maíz. ¿Qué haces? No nos alcanza lo que producimos para medio alimentar a medio país, porque este es un país donde no gusta porque duele, pero la pobreza no ha sido abatida. Y yo no quiero decir que los gobiernos anteriores hicieron totalmente bien las cosas. No, yo siempre he reconocido que hay cosas que nos hemos equivocado y terriblemente equivocado. Bueno, pues no hay que cometer los mismos errores. Yo me acuerdo cuando fui diputado en el 2000 y que siento que perdió un gran hombre, como fuera Francisco de la Bastida, la potencialidad de tener el primer presidente sinaloense, y perdió, y yo gané. Y tuve una época muy triste los que éramos diputados del PRI, porque 70 años en el poder, un acumulativo de muchos aciertos y un acumulativo de muchos errores. Creo yo que más los aciertos que los errores. Pero yo me decía, bueno, pues, qué bueno que va a haber un presidente nuevo.
y que va a cambiar todo lo que dice. A lo mejor eso va a ser bueno para los mexicanos. Para los mexicanos. Y dijo, es normal, no es mala la alternancia. No es mala. Pero resulta que no funcionó la alternancia. Incluso cuando ganó el presidente López Obrador, no hubo una cosa que dijera yo que no tenía razón. Y dije, pues si este ganó con esa popularidad, con esa calidad democrática, con esa calidad de los mexicanos que le entregaron su voto y su confianza, yo creo que no ha habido en los últimos 70 años en este país un hombre que alcanzara la presidencia de la República con esa convicción de los mexicanos hacia el gobernante electo. Pero la tiró a la basura. Esos cambios que tenía los pudo haber logrado. Un México menos desigual, un México más justo, un México sin tanta corrupción. Pues yo no sé si lo hicieron de adrede o por incompetencia o las dos cosas, pero el problema es que nos dejaron un México con grandes problemas, más problemas que los que había antes. Y no se trata de hostigar al gobierno actual. Yo no tengo ese radicalismo, soy un hombre de más apertura. Pero nada sustituye a la verdad, y la verdad es la realidad. Y la realidad es que no estamos bien en casi nada. Qué mejor manera de cerrar con esas palabras. Nada sustituye a la verdad. Y en la realidad es que no estamos bien en casi nada. Aarón Irizar López. Amigas, amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya gustado, que le puedan dar like y activar las notificaciones en la campanita, dejar su comentario, que va a estar muy pendiente el licenciado Aarón Irizar y una servidora para estar atendiendo ahí sus comentarios, sus inquietudes. Compártanla para que sus contactos, sus amigos puedan pues ver este episodio de Diálogos por Sinaloa y pues tener de nueva cuenta en otro episodio al licenciado Aarón Irizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quiero decirte una cosa. Gracias por invitarme. Gracias para los que nos ven y nos escuchan. Y si hay gente que no está de acuerdo con mi punto de vista, yo la respeto. Claro. Y la respetaré siempre, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que uno cree y está convencido. Claro, y eso no tiene que ser tampoco un punto de discordia, sino al contrario, ¿no? Decía Voltaire, podré no estar de acuerdo con lo que digas, pero defenderé hasta con mi vida tu derecho a decirlo. Creo que si partiéramos de eso, que finalmente es lo que enaltece a la política, el poder no tener la misma visión, pero pues respetarlo e intentar encontrar, sí, un punto medio, neurálgico, en el que podamos transitar y tener, pues, o tomar las mejores decisiones para la mayoría, ¿no? Es que a partir de las ideas aún diferentes es como se ha construido la sociedad y se ha construido el mundo. Cuando se apagan las ideas, el mundo se seca. Y esto tan valioso, ya no se coincida conmigo, pero de la calidad de los gobiernos depende en su gran mayoría de la calidad de su oposición. Estamos obligados a tener esa altura, pues para intentar mejorar, ¿no?, al gobierno. Tú acabas de tocar un tema fundamental. Los países sin oposición no tienen futuro. Son mediocres a lo mucho. Pero además, si tú eres un político, un gobernante inteligente, la oposición te hace un favor y no te cobra. Exactamente. Para un gobierno inteligente y un gobernante inteligente, lo ha dicho usted. ¿Por qué? Porque te está diciendo cosas que a veces tú no ves, o cosas que tu gabinete no te lo dicen. Y la oposición recoge de la esencia del pueblo lo que no les está gustando. Claro. Entonces, es como si es un asesor gratuito del gobierno, la oposición. Y un gobierno inteligente, un gobernante lo tiene que entender y debe estar agradecido, porque si no tiene oposición, es un gobierno muy pobre.
Totalmente. Y bueno, aquí podemos seguir platicando todo el día, pero pidan el segundo episodio con Licenciado Nirizar para seguir conversando de estos temas tan trascendentales. Dios los bendiga, muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias de nuevo, Juan.